agradecer a Jorge Giorno un año más acompañando realmente este doble valor que tiene el tema de formadores, y creo que acá Estrategas Urbanos realmente lo realiza. Así que Jorge, muchas gracias. Nosotros lo que vamos a hablar en realidad es una suma de un paraguas de todos los productos que hablaron los anteriores, que llamamos colores de la economía. ¿Por qué colores de la economía? La economía es una ciencia blanda que en estos productos, que es la economía naranja, antes no se medía. ¿Por qué no se medían? Porque eran productos intangibles, como hablábamos antes, eran servicios que no cotizaban en bolsa por no estar medidos, entonces no sabíamos cuánto valor generaba en la cadena de Producto Bruto Interno y cuánto ingreso de dinero me traía por generación de trabajo. ¿Quién empieza a trabajar estos productos? La UNESCO, Naciones Unidas, el grupo de gente que trabajamos en esto, con el Banco Interamericano de Desarrollo, empezamos a ver que en los últimos años, hablo 2004 empezamos a ver esto, que había algo en el mercado que no se medía y que era lo que iba a mover el futuro. No teníamos pandemia, no había tanta tecnología, estábamos con el BlackBerry ese, creo, de los así con las dos manos, así que no había nada de eso, pero algún genio la pensó y fue un economista del BID. Entonces empezamos a ver que todos estos movimientos habían movido el Producto Bruto Interno, pero no sabíamos qué era, qué marca, qué producto era, qué algo tangible, no, era intangible. Y eran los servicios. Justamente son los servicios industriales, culturales, tecnológicos, con paraguas contables y legales. Pero esos marcos no estaban contables y legales. No había una regulación marcaria que nosotros sepamos. Estaba el tema de, por ejemplo, para exportación, el tema de saber los nomencladores en aduana, pero no la parte legal y contable. Entonces aparece la creatividad, cultura, talento e innovación, que es todo lo que los sub-30 de ahora la tienen de taquito. Uno le habla a un alumno, realmente el alumno le enseña a uno. ¿Qué pasa con esto? Se ve realmente como una oportunidad. Si nosotros nos quedamos, y ya lo dijeron anteriormente los expositores, nos quedamos en el mercado, o sea, nos ayudamos al mercado, estudiamos, aprendemos, nos capacitamos con gente joven que sepa que uno le da el contenido y ellos nos daban el continente, y ahí aparece el tema de formadores. Que si me permiten paréntesis, es un problema que tenemos los argentinos. No sabemos formar la gente joven, sub-30 y sub-20, para que después les sea más fácil el camino. Y lo digo como profesora de universidad. Muchas veces dicen que uno le facilita al alumno todo. No es que le facilite todo. Dejalo que el alumno estudie, investigue, lo que sea. Pero si hay productos que ya los tuvimos que armar, porque en 2004, 2005 eran 20.000 materias que estudiábamos juntas para después saber algo, y si lo sabíamos. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahora, y es lo que hacen acá los estrategas, justamente, el formador de formadores. Obviamente que aparece en Uruguay mucho antes que nosotros, en Bolivia, en Paraguay, bueno, hablamos Mercosur nada más. Después realmente están todos los países del ALCA y están los países de la Unión Europea. Cuando aparece esto, aparece el tema de los CUPA, el tema de los colores de la economía. ¿Qué dice acá Gastón? Los colores de la economía. ¿Por qué aparece esto de los colores de la economía? Porque ve que aparece la innovación, el emprendimiento, la creatividad, qué soporte tenía y cómo lo vendía el producto en el mercado. Entonces empezamos a ver que había diferentes economías que tenían paraguas ilegales, por ejemplo. La economía negra, que es la economía funeraria, la economía del tráfico ilícito de bienes culturales, la economía ilegal, el fraude marcario, es una economía informal, realmente. Entonces, me conviene que no tenga un paraguas legal, que no tenga una patente, una marca, de ahí el fraude marcario. Está la economía blanca, que era la más legal de todas, que es la economía de la paz, la economía de los cascos blancos, que me mide realmente todo lo que ha pasado siglo XX y siglo XXI para de alguna manera llegar a los formatos de adquirir una buena relación fronteriza o no fronteriza. ¿Y qué pasaba con lo demás? La economía verde, la economía ecológica es la primera que aparece, es la economía más reconocida, la más cuidada, la mejor vendida, la que tiene mejor producto vendido, porque mucha gente habla de ecología, pero después tengo una curtiembre y la curtiembre me tira todos los desechos y me arruina la contaminación del agua. Y alguien habló de este tema antes. Tenemos la economía azul, que es la economía de los gases, la economía del mar, del agua pesada, todo lo que me trabaja el butano, el metano, el petróleo. Bueno, esa economía se empezó a medir justamente para poder de alguna manera ver la riqueza que teníamos dentro de los mares sin medir la industria pesquera, ¿no es cierto? No tiene nada que ver el tema de la pesca. Estuvo justamente el señor de la Marina Mercante, el rector que no recuerdo el nombre, y bueno, mucho trabajamos con ese tema, con los buques gasíferos y buques pesqueros.
y los productos empiezan a replicarse. Colombia es la primera y la más, la que tomó el guante de todo esto. Justamente en Colombia empieza a medirse la famosa economía naranja. ¿Por qué la economía naranja? Bueno, se hace un estudio de mercado, como cuando uno quiere saber un color, quién lo va a representar, y se ve que en la religión del hinduismo el color naranja significa la felicidad. Entonces todo esto que eran emprendimientos, innovación, creatividad, eran todos productos de servicios que yo consumo que son de felicidad. Desde comprar un cuadro hasta un producto electrónico, un auto eléctrico, toma las naftas eléctricas, los videojuegos, o sea, toma todos estos productos. Entonces se le da el color naranja. No es que se le da porque uno dice, bueno, tal cosa es naranja, no, realmente está representada la economía naranja dentro del mercado común y dentro del BID como los colores de la felicidad sacados del hinduismo. Entonces empezamos a ver la generación de trabajo desde una persona que me escribe música hasta el disco puesto en góndola, y ahora hablamos de Spotify, de una película hasta una plataforma como antes hablaban. Lo mismo pasa con la televisión, pero esto se va aumentando realmente, porque las plataformas que recién también hablaban venden todos estos productos. Ahora hay cosas como las obras de arte, las esculturas, el tema de tráfico ilícito de bienes culturales no se puede realizar, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué aparece? Un marco de un paraguas contable y legal, con patente y con marca. Esos servicios es regulado por la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, donde uno tiene que estar de alguna manera inscrito con una especialidad y saber que tiene que, en el caso de haber, hay un listado justamente de un listado de piratería y hay un listado de lo que está traficado, tiene que haber un marco regulatorio. Entonces aparece toda esta parte de la economía naranja. Dentro de la economía naranja aparecen formatos. Estos formatos no son solamente los formatos que se venden, sino todo lo creativo, lo cultural y lo tecnológico. Pero como siempre hay una disociación. Cuando uno crea algo nuevo, ya lo nombraron, hay una banda de mercado que queda fuera de mercado. Hay un montón de productos que me quedan fuera de mercado. Esa gente hay que de alguna manera incluirla. Sabemos que la tecnología supera la mano de obra, supera a la gente. Antes cuando íbamos a pintar una casa, íbamos a ver la casa de pintura, veíamos los tachos, veíamos cómo abríamos un abaco y encontrábamos. Ahora nos metemos en la computadora, que ponemos tanto de color, tanto de tal o tal, y uno arma los colores. Bueno, lamentablemente siempre tiene algo bueno y algo malo. La tecnología va a superar mucho la mano de obra, va a superar mucho, ahorra tiempo, es lo positivo que tiene, calidad, servicio que después se puede demandar o se puede de alguna manera, por defensa del consumidor, si no está conforme uno, hablarlo, pero esto vino para quedarse. Ahora, cuando aparece la pandemia, los que trabajamos en este tema hace más de 20 años y que nadie nunca nos pedía nada, nunca más naranja para salvarnos, porque si no hubiese existido esto, no nos hubiésemos comunicado, no hubiésemos puesto ver películas, televisión, bueno, eso sí ya tenía, pero escuchar música, plataformas, hablaban de los discos, uno puede tener si es coleccionista, como el tema de los libros. Como los que estamos dentro de la parte antigua de arte nos interesa tener libros, discos, pero la mayoría de los alumnos de ahora googlean, como lo decía también. Estoy repitiendo más o menos todo lo que me habla acá la cámara de software, estoy recordando, pero bueno, tiene mucho que ver el tema. Pero esto de los colores de la economía también ayudó, por ejemplo, la economía roja, que es la economía del consumo, es también la economía del consumo ilegal. Lamentablemente se mezcla con el consumo ilegal. Entonces, aunque le parezca mentira, nos hemos dado cuenta y hemos empezado a darnos la medición de saber cuánto se trafica en órganos, cuánto se trafica en armas. O sea, la Argentina tiene mucha frontera y tiene muchos pasos fronterizos que están muy liberados, a pesar de que trabajamos con la gendarmería y la prefectura. Pero esta es una economía roja, que es la economía del consumo y del consumo ilegal. No estamos hablando de cuánto consumimos de una plataforma cultural. Eso es un poco de los colores de la economía. La más actual y la más transparente es la tecnológica naranja. ¿Qué es lo que tiene de negativo? Bueno, que trae más gastos. Ahora de alguna manera uno tiene que estar registrado para consumir música, para consumir cine. Para comprar una obra de arte ya no abarca tanto, hay una gran división. Pero sí, para leer un libro de alguna manera o consumir diferentes estratos de todo este paraguas cultural. Acá en Argentina
no se acepta mucho todavía el tema, si bien se impuso de prepo, o sea, todos los que, como comentaba él acá, los sub-30 la tienen de taquito y la saben muy clara. A nosotros de 60, 50, 40, no sé, nos costó mucho adaptarnos. Y nos costó mucho adaptarnos, aparte de por tener que aprender tecnología, porque hay mercados que uno no puede trabajarlos menos en una plataforma. Ejemplo, el tráfico ilícito de los bienes culturales. Uno dice tráfico ilícito de bienes culturales, no es solamente cuadros, estamos hablando de lengas, estamos hablando de paleontología, de arqueología, de antropología y de toda la República Argentina. Tenemos muchísimo tráfico en dos lugares muy importantes, Orán, Tetuán, en Salta, y abajo para Chile, Osorno. Pero no solamente sale del tema cultural, el tema cultural se utiliza como continente para sacar contenido de droga, de armas o órganos muchas veces, que ahí se cruza con la economía negra. Eso es un poco el panorama general de los colores de la economía. Hay algo que es muy claro, los sub-30 van a manejar la economía naranja, la economía de la creatividad, de la innovación, del emprendimiento, en todos los rubros. No solamente que trabajen en algo de creatividad, porque van a vender un producto, como el caso inmobiliario que estaba hablando, y utilizan las plataformas para alquilar, para todo lo que antes se explicó. Eso es un poco el panorama de lo que no quiero repetir porque dos cosas se superponen, en temas se superponen con la cámara inmobiliaria y con la cámara de software, así que no quiero pisar. Espero que se haya entendido y no sé si hay preguntas.